estamos aquí presentes, que somos ya buenos colegas y que hemos afrontado una larga historia para nutrir nuestra disciplina. Hemos traído diversos invitados. Creo que hoy tenemos un motivo de celebración porque tenemos presente a uno de los mejores diseñadores de Río de Janeiro. Hemos establecido con Brasil fuertes vínculos porque pensamos que la relación del diseño mexicano con el diseño brasileño puede ser muy fructífera también en el futuro. Y pues no tenemos más que darle la cordial bienvenida a André y agradecerle por su enorme trabajo. Ha estado trabajando mucho también para venir hasta aquí hoy y hacernos la presentación que va a hacernos ahora. Le voy a dejar la palabra un momento al director de la división, maestro Everardo Carvalho, para que inaugure esta sesión. Sí, muchas gracias, bienvenidos a todas y todos, y un agradecimiento a Andrés por compartirnos su conocimiento, su trabajo, y seguramente este evento pues va a ser muy fructífero para la división, para todos nosotros, porque sabemos que su trabajo dentro del campo del diseño es sumamente importante. Bien, pues siendo las 6:47, declaramos inaugurar este evento de Tecnopop. Adelante, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Es que voy a intentar hacer esta presentación en español, o sea que muchas cosas pueden salir erradas, pero no sé, o palabras que no sé cómo son, entonces les voy a preguntar, pero voy a intentar hacer mi mejor para que sea comprendido en mi buen portugués. Bueno, hay dos cosas que gustaría de hacer antes de empezar, que es agradecer una vez más a Alejandro y todo el equipo de la universidad, que ha sido increíble en la propia disposición de hacer este evento y de poner esta exposición de pie. Y bueno, la experiencia ha sido lo mejor posible. Y nosotros también hemos hecho nuestro mejor para hacerlo, pero todo fue muy apurado y para mí el resultado es estupendo. Y bueno, espero no hacerlos dormir ahora por mucho tiempo, pues que tenemos, como ya pueden ver ahí, como 386 slides por enfrente, pero la buena noticia es que pasan rápido, o sea que no me detengo en ellos durante la presentación. Bueno, el tema con que pienso trabajar ahí hoy y mañana con vosotros es el de la relación entre eso que ya nos acostumbramos a llamar de branding y la noción de cultura. Y bueno, es como teníamos 2 días para presentar cosas y conversar y hablar un poco de ellas después, pensé que el mejor sería dividirla en 2 partes claramente distintas. O sea, la primera parte, que es la que voy a presentar hoy, es exclusivamente el trabajo de Tecnopop y un poco del trabajo mío antes de que hiciese parte de Tecnopop. Y la intención que tengo con esto es presentar las ideas fundamentales que estarán contidas en la discusión de mañana, que esta sí es exclusivamente, diríamos, teórica e investigativa. Y de esta manera pienso que lo que presentaré hoy servirá de material, de basis, para que podamos comprender mejor lo que va a pasar mañana, aunque lo que voy a hablar mañana no sea nada de muy
complicado en este sentido. O sea, por en cuanto me voy a concentrar en el facto de que Tecnopop hace un trabajo que tiene mucho que ver con estas dos áreas, o sea que al mismo tiempo que se ve trabajos donde la cultura es el principal, ahí está también lo de la marca, lo del branding. Y esto puede ser muy complicado, puede ser visto con una cierta sospecha o como una relación, o sea, que no es tan sencilla. Y por eso les voy a presentar para que un poquito más tarde podamos discutirlo mejor. Bueno, como ya ven, el trabajo de Tecnopop es bastante diversificado, es bastante múltiplo. Trabajamos con todo tipo de clientes, pero hay una cosa en común entre casi todos ellos, es que todos ellos trabajan de alguna manera con cultura. Y cultura entendida en el sentido del mercado cultural, que es una definición más estrecha, ¿no? Menor de cultura. Y este trabajo ocurre de esta manera tan variada porque Tecnopop ha empezado sus trabajos en Río y ha empezado sus trabajos con una empresa donde las personas no eran diseñadoras. Los socios, los directores de la empresa, la mayoría de ellos no es diseñadora. Hay periodistas, hay administradores, hay artistas, y los diseñadores hoy son minoría en la sociedad. Y la verdad es que Tecnopop se ha formado para hacer un proyecto de internet en 1999, que todavía no han logrado hacer. Pero en cuanto eso se pasaba, empezaron a hacer trabajos para otras personas también vinculadas al campo de los periódicos, de los libros, de las editoriales, y luego estamos haciendo todo esto y Tecnopop creció de 6 personas que tenía en el año 2000 para 28 en el 2009, o sea que ha crecido como que 5 veces desde entonces. Y por eso, cuando hicimos esta exposición, nos dimos cuenta que teníamos hecho más de 500 proyectos en estos 10 años, o sea que es mucha cosa. Y fue un poco difícil de seleccionar estos proyectos que están ahí afuera. Pues dentro de este universo voy a intentar sacar algunos de estos proyectos que para mí dan cuenta de mostrar un poco de las ideas o de los procesos o de las preocupaciones que nos mueven, que nos inspiran. Esta presentación está dividida, como dicen, en 2 partes, la parte A y la parte B, pero en verdad es la parte A, la parte B1, la parte B2 y la parte C. Vamos a empezar con la parte A, que es una parte dedicada a las exposiciones, porque normalmente estas están como que más estrechamente vinculadas al campo de la cultura, y es de verdad algo que yo personalmente hago desde el tiempo de la facultad. Esta es una exposición de un artista brasileño que se llama Nelson Lerner y que he hecho como proyecto de formatura, proyecto de fin de curso en la Facultad de Arquitectura, que en verdad soy arquitecto y he empezado a hacer diseño por gusto, pero siempre de una manera híbrida. O sea, siempre con una preocupación que quiere juntar, quiere poner abierto el arte, la arquitectura, el diseño, espacio, tiempo. O sea, nunca tuve, y creo que Tecnopop tampoco tiene esa preocupación, la preocupación de ser específico o de actuar en una especificidad que nos diera
un lugar bastante distinto, preciso en el mercado de este punto de vista, de la ubicación profesional del especialista. Y bueno, luego saliendo de la facultad, he intentado trabajar con exposiciones y con los comisarios, los curadores de estas exposiciones de arte, y al mismo tiempo intentando investigar las posibilidades del lenguaje de las exposiciones, del lenguaje gráfico de las exposiciones. Esta es una exposición que he hecho en, creo, 1997 en el Museo de Arte de San Pablo, de un pintor que se llama Guignard y que pinta un tema que es recurrente en sus pinturas, es el paisaje de Minas Gerais, que es un estado de Brasil, y este es el panel que contiene los textos de abertura de la exposición, pero están como que se componen como estos cerros, pero se puede leer, es un texto corto, o sea que no es muy cansativo, y al mismo tiempo les da una imagen de lo que viene en la exposición después. Es una tentativa de traducir algo de la exposición en el lenguaje del diseño, sin hacer con que el lector sufra. Pues la misma disposición de trabajar con el observador, con el visitante de alguna forma, que no se quede pasivo, está también presente aquí en esta exposición de Tecnopop, ¿no? Donde se tiene que levantar las telas que están ahí por delante. Bueno, una preocupación que está presente en muchos de los trabajos de Tecnopop tiene que ver con una preocupación que es mía y que a su vez he visto en un profesor que admiro mucho y que viene a México ahora el sábado, que es Chico Mendemelo. Él ha sido mi profesor en la facultad y él hace una cosa que yo creo es admirable. O sea, él es un gran profesional y al mismo tiempo un gran pensador sobre diseño gráfico. Él intenta, al mismo tiempo que produce diseño, pensar e investigar la historia del diseño gráfico en Brasil y al mismo tiempo algunas de las principales cuestiones teóricas que se plantean hoy para el diseñador. Él, para mí, es que mejor escribe sobre diseño en Brasil, y yo he visto en esa actitud una manera de hacer las cosas de forma más consciente, más integrada, y de alguna manera eso está presente en el trabajo del diseñador, o sea que todo el tiempo está, aunque sin saber, planteando nuevas discusiones sobre la profesión del diseñador o el ámbito del diseño gráfico. Esta exposición, que ha sido comisariada o curada por mí en el Museo de Arte Moderno de San Pablo, es parte de una exposición mayor que ha sido pensada por un teórico de San Pablo que se llama Lorenzo Mamí. Él ha reconstruido la primera exposición nacional de arte concreto, que ha tenido lugar en el mismo museo, pero 50 años antes, y ha decidido poner ahí también la producción de aquel momento de poesía y de diseño gráfico. Y esta pesquisa de diseño gráfico yo lo hice para que se pudiera relacionar las dos cosas, y en este momento en Brasil hay una coincidencia muy grande entre los artistas de vanguardia que hicieron parte de los principales movimientos de arte concreto y la producción y la propia institución del diseño industrial como disciplina en Brasil. Y eso es muy interesante. Si se ven los trabajos de ellos, los trabajos de identidad corporativa y las pinturas están muy parecidos y se puede hacer relaciones muy interesantes. Y esta es una cosa que para mí es siempre una cuestión, o sea que al mismo tiempo que producimos tenemos que tener cada vez más conciencia de lo que hacemos. Esta exposición ha tenido lugar en el Museo de Arte Moderno. Esta es una otra exposición sobre el trabajo de Lina Bobardi, una arquitecta que ha emigrado a Brasil junto con Pietro Maria Bardi, y ellos han hecho el Museo de Arte de San Pablo.
Esta exposición vino de Milano y de todos modos ya estaba un poquito lista, un poco pronta, pero aquí la identidad de la exposición la hicimos en los paneles de abertura, o sea que pues el museo tiene dos planes, como acá el Franz Mayer, con un patio, pero un patio que está cubierto, o sea que cuando se llega en la exposición se ve el patio por arriba y se ve el título de exposición, y luego cuando se baja este título ya se fue y ya se puede leer lo que está en los paneles. Está claro que en este caso esta idea, que no es nada tan impresionante, tiene una calidad que para mí es sí, muy importante, que es una idea que ha surgido del espacio y no de la cabeza de ningún diseñador. O sea, así surgido de la cabeza de algún diseñador, pero el espacio fue fundamental en este caso. O sea que el mote aquí no es gráfico, sino espacial, y esto es una cosa que me interesa mucho. Cuando bajamos ya tenemos un otro campo de visión y los paneles se convierten en una especie de arquitectura por cuenta propia. Y otras cosas que el espacio permite es que cuando llegas tienen un pasillo muy largo por enfrente, pero en verdad no había nada que poner allí. O sea que hicimos esta imagen muy distorcida de Lina Gobardi, pero cuando llegas de frente a este pasillo, la imagen se convierte por medio de una anamorfosis en una imagen ya correcta, y sirve también como una imagen de bienvenida a la exposición que hace par con los paneles de abajo. Este tipo de intención de modificar o trabajar con elementos muy simples para modificar la experiencia del espectador es algo que intentamos hacer en todos los proyectos siempre que podamos, pues en verdad las exposiciones o los problemas nunca son los mismos y ellos siempre tienen un grado de complejidad que si bien tratado, si bien acercado, va a dar origen a algo genuinamente nuevo en el contexto de aquel evento. Esta es una exposición que ha pasado en Río Grande del Sur, en Brasil, en Porto Alegre, una exposición de arte contemporáneo, que es, a la cual se dio el nombre de Es Hoy. Es Hoy en Brasil tiene un doble sentido, quiere decir que como algo de ahora o jamás, o es ahora o jamás, o hoy tiene que pasar, y al mismo tiempo tiene el sentido de una contemporaneidad muy fuerte, que es el de la exposición de una colección de arte contemporáneo de Gilberto Chateaubriand, que es un coleccionador de Río de Janeiro. Y en esta exposición los comisarios, los curadores tenían ideas muy complejas con respecto a las obras que allí estaban, y pues había más de un curador y ellos no conseguían leer las obras según un o otro criterio determinado. Pues habían cinco criterios que organizaban la exposición, pero ellos no se podían decidir entre uno y otro de modo a ubicar una obra, y entonces hicieron un plan donde las obras estaban ahí relacionadas según afinidades estéticas o de proximidad, pero los conceptos no era un problema para ellos. O sea, lo que hicimos en este caso fue crear unos íconos para cada uno de estos conceptos, y luego al llegar el visitante los veía, y en las leyendas, en las informaciones que acompañan las obras, estos íconos aparecían ahí. Y luego lo que hicieron fue organizar visitas donde se podía ver la exposición de manera totalmente diferente de acuerdo con el tema que se elegía, o entonces tener en cuenta la complejidad de cada obra individual al leer las informaciones que la acompañaban.
Esa es una cosa que después se intentó en otras exposiciones y que ha producido resultados muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista del visitante y de los que conducen el proyecto educativo de la exposición. O sea, como he dicho, al mismo tiempo que producimos exposiciones para otros curadores, para otros comisarios, e intentamos como bucear en las cuestiones que ellos nos plantean para que de ahí salga algo que es casi algo de su autoría también. Nosotros hacemos curadurías propias y normalmente investigamos cuestiones de diseño gráfico. Hemos hecho una exposición en Río, que es una exposición de verdad itinerante que puede ir a cualquier parte, sobre estas, no sé cómo se llaman en español, en portugués se llaman viñetas, viñetas, ¿no? Las viñetas de la marca de la MTV. Pues hemos identificado en este fenómeno de estas viñetas una gran revolución en la cultura visual contemporánea. Y eso, en nuestra opinión, porque estas viñetas fueron el primer movimiento de fuerte descentralización de la producción audiovisual en la televisión, que podemos decir es altamente popular. O sea, en este caso, mucha gente que jamás había visto un estudio de televisión, jamás había trabajado en estas grandes corporaciones, pudieran hacer trabajos increíblemente cuestionadores y todavía fuertemente agresivos, y al mismo tiempo se veía en las televisiones de todo el mundo. Entonces lo que hicimos fue recoger el acervo de la MTV de Brasil, con más o menos 3.000 viñetas, reducimos este universo a unas 300 y entonces organizamos una exposición en las que se veían estas viñetas, pero de una forma que se puede decir no lineal. O sea, lo que hicimos fue organizar, fue leer, hicimos un banco de datos de todas esas viñetas y las categorizamos, intentamos encontrar los temas principales. O sea que en aproximadamente 3 meses de trabajo hemos visto como que 60, 70 temas y los reducimos a los 36 principales, y esos temas principales los transformamos en un DVD. O sea que la exposición es nada más que un DVD. La ubicamos en una sala de exposiciones, pero si tienes el DVD puedes hacer la exposición a tu casa. Pero de todas maneras no los dejaron, los abogados no dejaron que imprimiéramos esos DVDs por problemas de derechos autorales que descubrieron a la última hora. De todas maneras organizamos este DVD. Esa es una interfaz de DVD común, pero hemos intentado investigar de qué manera podríamos hacer con que la interfaz de los menús, de que escoge el lenguaje, el subtítulo se transformara en otra cosa, y luego organizamos estos temas todos en 4 fases de un cubo, y el niño de aquí tiene por ahí, que no se puede ver, pero un control que ha sido modificado por un hacker, y luego se puede navegar de una forma muy simple por este cubo y ver las viñetas que ahí están. Las viñetas están repetidas, algunas están en varias categorías, en varios puntos del cubo, y eso le puede también dar una idea de la complejidad de las lecturas posibles de cada una de ellas. Y bueno, y el catálogo de la exposición trae en la tapa la descripción de todos estos temas en portugués e inglés, que se abre la tapa y se ve todo el análisis temático de la exposición, y por adentro hay como un texto que habla de cuestiones más generales. Pues esa es una exposición que hemos producido toda, incluso el comercial de la tele, que da una idea de la cantidad de cosas que están por ahí y que le voy a enseñar ahora. Sí.
exposición era que esta nueva forma de producir, de trabajar con la propia marca que MTV adoptó, que es todavía muy corajosa o muy diferente, ha como que destapado una caja de Pandora, no solamente en el sentido de que permitió que literalmente millares de diseñadores hicieron sus trabajos para MTV de la manera más libre posible. O sea, creo que ahí por atrás había una página en que se dice haz lo que quiera, que verdaderamente era lo que hacían, pero que en ese sentido se produció un trabajo que no es tan analizado cuanto se piensa, tremendamente agresivo. O sea, todo de malo que hay en la sociedad, la violencia, el dolor, el sexo que no se entiende, que está raro, o sea, cosas que literalmente no hacían nunca parte de la comunicación de marcas de los canales de televisión, pasaron al primer plano de la comunicación de marca. O sea que MTV hizo una revolución vinculada a su propia marca y al mismo tiempo destapó una cantidad de imágenes con significados que no estaban todavía ahí en la tele por los años 80, por los años 90, y en ese sentido en nuestra visión contribuyó para una mudanza, para un cambio radical del tipo de imagen que se veía hacia los 80 y del tipo de imagen que se tornó común, del tipo de actitud que se tornó común después de los años 90 y ahí por el 2000. Bueno, esta es una exposición que ha tenido lugar en dos sitios, en el Museo de Arte Moderno de San Pablo, es una Bienal de Arte Contemporánea, y en una institución en Madrid que se llama Alcalá, y hay una imagen del montaje, que si quiere puede sí, gracias. Y en esta exposición el comisario, que se llama Moacir dos Anjos, tenía la idea de presentar un panorama del arte brasileño, y la principal cuestión que él se planteaba es si es posible hablar de un arte brasileño en el sentido de que hay algo más fuerte que las conexiones que ya conectan todos los artistas alrededor del mundo, y lo que he intentado hacer es demostrar que sí, y que tal vez una de las principales características del arte brasileño contemporáneo sea trabajar con algo que se empieza a hacer pero luego no se completa, tiene algo de incompleto, algo de no hecho, algo que no se deja acabar muy bien, y esta era, bueno, la principal idea, y los trabajos que ahí estaban, y trabajos que son de uno de los principales artistas brasileños contemporáneos, lo demostraban de manera muy fuerte. O sea que hemos intentado trabajar con esta idea de cosas que no se, al mismo tiempo un poco improvisadas, como que se pone ahí como esta tipografía stencil, como se ponen en las cajas de cosas que van al puerto y se mandan afuera del país. Y hicimos el catálogo de la exposición con una tapa de una madera que se usa en la construcción en Brasil, que es una madera muy mala, pésima, de pésima factura, que no sirve literalmente para nada, no sirve para esas construcciones, y la pusimos en la tapa, pero el interior del libro está como impecable, pero la tapa no, y el título de exposición ha sido eso, estampada es la palabra, yo no sé, a la mano. Y el interesante es que cuando la exposición se fue a España, intentamos hacer una segunda impresión del catálogo y usar la peor madera que había en España. La peor madera era mejor que todas las que había visto en mi vida, y intentamos hacer con que las personas, bueno, estamparan esta tapa a la mano, y el presupuesto para el estamparía a la mano era pero muy más grande que de la impresión de todo el catálogo. O sea que el trabajo manual en España es algo imposible. O sea, todas las contradicciones entre nuestras sociedades que todavía utilizan mano de obra muy barata y que
eso hace parte de la sociedad, han venido a la superficie cuando intentamos hacerla en España. Bueno, de todas maneras, una de las cosas de esta exposición y de muchas exposiciones de que participamos es que las ideas normalmente se quedan al fondo, al último plan de la visitación, y una cosa que intentamos hacer es traerlas para el primer plano. Y los visitantes quieren saber las cosas, ellos quieren saber lo que está ahí por detrás de las obras, o quieren algo que los ayude de alguna manera a discutir esas obras, no que las explique, pero que contribuya con la discusión. Y es increíble, pero en Brasil costa lo mismo hacer leyendas muy bien impresas con serigrafía o con vinilo muy bien recortado, y pues imprimirlas en gran cantidad en papel y impresión muy baratas. O sea que lo que decidimos hacer es, para esta exposición hemos impreso millares de leyendas en papel de periódico muy barato, muy liviano, y luego pegado estos bloques a la pared para que las personas pudieran sacar el texto de las paredes y llevarlos consigo y apuntar cosas y algo, y cuando se llevara todas las hojas de estos bloques se tenía el texto integral del catálogo en las manos, pero sin las fotos, y las personas utilizando eso de maneras increíbles. El proyecto educativo ponía los niños para discutir las obras y dibujar por detrás de las leyendas, y desde entonces el museo se les utiliza en todas las exposiciones, y no ha más quitado esta idea. El otro día me preguntaron, sí, ¿cuánto quieres por esta idea que queremos usar en todas las exposiciones? Y dije, ¿cuánto quiero? ¿Para qué? Es un proyecto de propiedad industrial, o por lo menos no así, pero de cualquier manera las personas lo utilizan y les gusta eso, y a mí me gusta mucho poder tener las informaciones a la mano, poder llevarlas por la exposición. Esa es una cosa que valoramos muchísimo. Las exposiciones hasta ahora han tenido y han demostrado que el proyecto de marca es algo todavía no apenas importante para la comunicación de estas exposiciones, pero a veces inescapable, o sea, fundamental. Como por ejemplo en este caso de una exposición de arte contemporáneo en Río de Janeiro, que ha marcado la conmemoración de los 200 años de Banco de Brasil, en el Centro Cultural Banco de Brasil. Participaban ahí como 60 artistas diferentes, y es muy difícil en estos casos seleccionar una imagen o dos o tres imágenes de artistas específicos que participan en la exposición, pues que tienen todos la misma importancia. O sea, en este caso es casi necesario recurrir a una imagen que lo pueda representar sin que sea necesario utilizar las imágenes originales que han producido, y que normalmente son las mejores cuando se trata de exposiciones de artistas individuales. Y en este caso la identidad buscó de alguna manera traducir el hecho de que todos trabajan de alguna forma conectados por la contemporaneidad, o sea, hacen sentido en la selección, pero todos de la misma manera tienen algo de individual, de diferente de todos los otros, que hace con que esta misma concretud, esta cosa que los conecta, pueda también separar. Y en este caso hay un juego de esta tipografía modular que hemos diseñado especialmente para la exposición, que se puede comportar de maneras diferentes en el catálogo. Ya se ve que la tapa es un film transparente, y de esta forma el mismo ocurre en los carteles que están ahí en el espacio, o en los paneles de la exposición que organizan los textos. O sea que algo que hace parte del espíritu de la exposición está ahí invadiendo el espacio y le organiza. Y le organiza en todos los sentidos, del catálogo, de adentro de la exposición y afuera también. O sea que por suerte Nueva Arte Nueva, que en portugués es Nova Arte Nova, tiene
tres palabritas que tienen todo el mismo número de letras, y el número de letras por su parte es el mismo número de columnas en cada una de las tres partes principales del edificio, o sea que nos quedamos muy contentos con esto, y de verdad lo hemos diseñado pensando de principio en este edificio, y después le hemos traducido al restante de los impresos y todo. Más una vez el espacio fue el elemento principal, o sea, él fue el que nos hizo pensar en esto de los módulos, de la organización casi arquitectónica de la tipografía y así por adelante. Una de las exposiciones que hemos hecho en los últimos años, en el último año, en el Museo de la Lengua Portuguesa en São Paulo, es una exposición conmemorativa del centenario de la muerte de Machado de Assis, que es uno de los dos grandes escritores brasileños, por así decir. El otro es evidentemente Guimarães Rosa, pero Machado de Assis tiene su importancia, su universo particular. Y la cuestión es que Machado de Assis es visto, o muy visto en Brasil, diferentemente de Guimarães, que es visto como un alquímico, un inventor del lenguaje. Machado es visto como una especie de gran señor, muy serio, cuya lectura debe ser algo muy enfadado, muy cansativo. Y la verdad es que esta exposición buscó hacer con que esta manera de ver caese abajo. Y bueno, esta es la etapa de la invitación de la exposición, que muestra una imagen de Machado de cuando era joven, en desfoque cada vez más fuerte, y la hacíamos ganar foco a la medida que las personas abrían la invitación. Pues la exposición no tenía originales, no tenía manuscritos, no tenía acervo de verdad, tenía apenas interpretaciones de dos curadores, dos comisarios muy interesados en mostrar cómo su obra es provocativa. Y entonces yo procuré interpretar con ellos cuáles serían las formas más fuertes en términos espaciales de representar esta provocación, esta manera de ver las cosas. O sea que la exposición se dividía en capítulos que estaban ahí impresos en el piso, y los visitantes, ahí se ve la sombra de estos, pues no sé cómo se llaman estos en español, pues sombreros, perdón. Estos sombreros que decían cosas de un párrafo muy importante de una obra de Machado, que básicamente hace provocaciones al lector. Y todo en la exposición era como que un enigma. Esta instalación, por ejemplo, nos explicaba, tenía una mesa de ajedrez al medio, algunos diccionarios por ahí, unas citaciones de críticos de literatura, y luego muchas palabras cuyo significado no es muy claro para muchas personas. O sea que hay varios componentes por ahí. Así, bueno, pues entonces imagino que queda un ratito así y después se apaga. Pues eso nos molesta a ver esto de... ¿Quieren probar?
Y las personas que van a estas exposiciones en el Museo de la Lengua Portuguesa son muchísimas, y muchísimos estudiantes y estudiantes pequeños. O sea, San Pablo es más o menos como la Ciudad de México, que tiene millones y millones de personas ahí, y todas las escuelas llevan a sus alumnos ahí para que aprendan un poco más sobre la lengua portuguesa, y entonces cuando llegaban tenían este enigma ahí por adelante y recibían como un guía, un librito, un cuadernito que hacíamos con una especie de camino y de discusiones que tendrían que hacer al pasar, y eso pasaba muy bien. O sea, más de 900.000 personas han visitado esta exposición y más de 300.000 cuadernitos fueron distribuidos, y a todos de alguna manera les encantaban las cuestiones que se proponía ahí, aunque fueran complicadas de una cierta manera. No era de manera ninguna una exposición explicativa. Y cuando se iba por enfrente se veía cosas como, por ejemplo, este rollo gigante de papel de impresión rotativo, que era por su vez uno de estos capítulos, y el rollo se iba desdoblando por un pasillo de la exposición, y al fondo se veía frases como esta, por ejemplo, pero o me engaño o acabo de escribir un capítulo inútil, que es un capítulo de la obra Memorias Póstumas de Brás Cubas, una de las obras más conocidas de Machado. La exposición estaba llena de estos espacios que intentaban traducir de alguna forma o poner en cuestión o traer una otra experiencia análoga a la experiencia o la proposición literaria de Machado. Y su cronología o línea del tiempo de su vida estaba así escrita como ocurre también en el sueño del personaje principal de Memorias Póstumas de Brás Cubas, donde todo se pasa detrás por delante. O sea, se empieza con su muerte y luego se termina con su nacimiento, o sea, como si todo estuviera atrapado, invertido, y la idea de esta instalación fue bien hacer con que todo este ambiente de las bibliotecas tradicionales, muy ordenadas, se fuera literalmente por los aires, y luego los paneles con las informaciones cronológicas estaban ahí en medio de un gran lío. Mi mujer, que tiene problemas que se vomita por nada, no pudo pasar, de hecho, en este espacio. Pero nuevamente estamos ahí intentando no apenas trabajar con cosas nuevas, sino con cosas nuevas que estén profundamente inseridas en las ideas de los curadores. Este es el que más nos interesa. Este es un artista brasileño que se llama Franz Kreisberg, y Franz Kreisberg es uno de los artistas brasileños que más trabaja con la noción de la destrucción del medio ambiente, de la tierra, de las quemadas que se hacen en Brasil todo el tiempo. Él hace este trabajo hace más de 50 años, y de una manera general él trabaja exclusivamente con estas partes de árboles que están quemadas. Él las pinta, él las exhibe, él viaja a todo el mundo haciendo esto. Y esta es una exposición para la cual no teníamos mucho que hacer, unos títulos y tal, y un catálogo. Pero el catálogo debería, de alguna manera, ser traer algo de esta obra que la pudiera ampliar por su propia presencia en las librerías, en las bibliotecas. Y luego lo que hemos hecho es cambiado el empaque y estudiado y investigado papeles que pudieran comportarse dentro de una especie de, ¿cómo se llama? Un tronco. Sí, este es un cilindro, pero el de antes, el tronco, pues, perfecto, como un tronco cortado, y luego algo que se pudiera enrollar y poner ahí dentro, y luego sacarle de ahí
y leer el catálogo normalmente, o sea, que no dañara el papel o la impresión o nada. O sea, investigamos durante un tiempo cómo hacerlo, y luego logramos hacer este empaque que hizo con que se vendieran todos los catálogos en la noche de la inauguración de la exposición, y tuvimos que hacer otros con mucha prisa. Pero lo que más me interesa ahí es que el proceso de hacer este empaque es muy parecido con el del artista. O sea, no solamente estamos trabajando aquí con algo literal, que es la transformación de los troncos en estos cilindros, pero también el proceso donde utilizamos, en este caso, maderas que son certificadas, y luego imprimimos esta marca, que todavía ha sido visualmente hecha con carbón. La imprimimos con hot stamping, que es literalmente quemar esta madera y todo. O sea que hay cosas ahí que nos interesan en términos de algo que los más pedantes podrían llamar ahí de traducción intersemiótica, pero es eso que es muy interesante, ¿no? Que es partir de lo que hace el artista y hacer algo que no mate, que no invalide el producto gráfico, pero que tenga un diálogo muy fuerte con la obra del artista. Tecnobox también trabaja con marcas o trabajos de otros diseñadores, expandiéndolos en el espacio. Por ejemplo, en la última Bienal de Sao Paulo, que ocurre en la Fundación Bienal, que es un espacio grandísimo, fuimos llamados por Elaine Ramos, que es una diseñadora que ha hecho la marca de la última Bienal, para llenar el espacio, que es un espacio más o menos tan grande cuanto un campo de fútbol, con las informaciones de la exposición. Los paneles de apertura, las informaciones de los videos, de los auditorios y de todas las oficinas que habían por ahí. O sea, en este sentido, intentamos trabajar con la complejidad del espacio y lo que se debe hacer para presentar correctamente las obras y todo. Y este es un caso muy curioso, porque este es un artista austríaco que ha tenido una instalación ahí en la Bienal, y él ha enviado un infográfico con iconos y instrucciones para que las personas no se hirieran, y pues estaba muy mal hecho. Y luego lo hicimos todo de nuevo. Intentamos ser más alemanes que los alemanes, o más austríacos que los austríacos. Y luego las personas han comprendido bien lo que pasaba y todo, pero hay mucha información. Es necesario un sistema, digamos, muy consistente para que se pueda hacer con que él aparezca muy fuertemente en el espacio y desaparezca fuertemente del espacio. Pues en este caso los curadores querían que esta información estuviera de la manera más discreta posible en el espacio. O sea que, por ejemplo, el texto de apertura de la exposición está en el piso y ya no se ve nada por las paredes. Hay una pared que es aquella que les mostré hace un rato, pero aparte de aquello, nada más. Y las propias leyendas de las obras no existen. Las obras están ahí en el espacio. Tienes ahí unos paneles donde se ve la misma imagen del espacio, y ahí se localizan las obras y sea lo que sea. O sea, si al ir para este punto ya te acuerdas de lo que había aquí, muy bien. Si no, también muy bien. Esto era un deseo de los curadores. O sea que en este caso no hay mucha autoría, y las personas después venían a reclamar conmigo, pues no veo nada, no sé de quién son esos artistas, y luego les pedía a hablar con la curadora. De la misma manera, no había panel de abertura con estos textos muy grandes, un portal por donde se entrara en la exposición, y la exposición se señalaba por afuera del espacio por esta serigrafía por esta pintura muy discreta, pero al mismo tiempo, ¿no?, en línea con las proporciones de la arquitectura de Oscar Niemeyer. En Brasil, y creo que en otras partes también,
Hay muchas familias que tienen que tienen la herencia, heredad de la obra de artistas muy importantes, como es el caso de Alfredo Volpi, y cobran sumas altísimas para que se pueda reproducir sus obras. Esto pasa con Volpi, pasa con Elio Oiticica, pero con Licia Clark, o sea, los artistas más importantes de Brasil sufren con la imposibilidad de que sus obras sean reproducidas. Esa es una pequeña exposición de Volpi que ha tenido sitio en Río de Janeiro, en un sitio que se llama Instituto Moreira Salles, y donde se quiso imprimir un catálogo. Y bueno, perfecto. Sí, creo que sí está bien, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, si quería hacer un catálogo, pues la familia cobraba como $10.000 por imagen. Es una exposición que tiene como 70 obras y se puede ver que es casi $1 millón para reproducirlas todas. O sea que se decidió no reproducir ninguna y incluso algo para representar la exposición. O sea que tuvimos que hacer como que una marca para esta exposición basada en la obra, en el trabajo de Alfredo Volpi, de una manera que nuevamente traduciera de alguna forma el raciocinio constructivo y el uso del color. Bueno, teníamos mucho miedo de eso, porque puede pasar muy mal, puede ser errado, pero se quedó perfecto. Y ese es uno de los trabajos que más me gusta, justamente por poder transponer la barrera que separa la obra de una representación que puede ser potente como imagen sintética de la obra. Pues aquí he repetido, si quisiera, esta imagen de Casper, pero ya pasamos adelante. Muy bien. Esa es otra exposición que he tenido sitio este año en el Museo de Arte Moderno de São Paulo, que se llama Design Brasileño Hoy Fronteras. Y esta exposición ha sido curada por Adélia Borges, que es una teórica muy importante en Brasil, una periodista de diseño, una persona muy interesante, que nos ha llamado a hacer el proyecto de la exposición y el proyecto de la identidad, el catálogo y el sitio web. Y pues en estos casos todos a veces hacemos unas cosas, no hacemos otras, a veces lo hacemos todas, pensamos en la exposición, pero es de nuestro interés poder acoplarnos a los intereses y a las necesidades de cada uno de los comisarios. En este caso hemos tomado nuevamente como punto de partida el espacio, que es un espacio que es raro, está como, no es un cuadrado, está con diagonales, es un espacio difícil de trabajar para una exposición, y había en este caso más de 250 piezas expuestas en un espacio de 200-250 metros cuadrados, y luego intentamos utilizar estas diagonales tanto en provecho de la exposición como en provecho de la identidad, y al mismo tiempo que intentamos hacer provocaciones como por ejemplo empezar la exposición con una escoba en un museo de arte contemporáneo, justamente para demostrar que estos objetos del cotidiano, a veces desprezados, a veces desvalorizados, son en verdad algunos de los que más piden la contribución del diseñador, y en este caso estas escobas son un suceso absoluto en Brasil, las que más venden, son modulares, son increíbles en términos de diseño, o sea que
intentamos, como les decía, utilizar las diagonales, esta cosa que ya está en el espacio, para que la exposición se pudiera hacer, y la dejamos sin paneles, sin nada, para que las 200 y pocas y tantas piezas se pudiesen ver de una vez, se pudieran comparar. Utilizamos este concepto, este dibujo que aparece en la obra de Herbert Bayer, por ejemplo, donde se puede poner ahí y ver lo que pasa por arriba y por abajo para mostrar los trabajos gráficos. Y bueno, hay ahí una cosa que nuevamente creo que es muy importante, y sobre todo en exposiciones de diseño, que en mi opinión son, pues, larga margen, las más difíciles de hacer. Pues podemos discutir por qué, que hayan informaciones que permitan no solamente saber quién ha hecho las piezas, o quién ha fabricado, o quién eran los clientes, o cuál es el material, pero qué razones están ahí por detrás de esto. Y hay siempre mucha historia que se pierde cuando se ven piezas de diseño y no se habla nada con respecto a ellas. O sea, en este caso, por ejemplo, el Máximo Soalleiro, que es un diseñador de minas, Gerard, él hace lo que él llama de tipografía cerámica. Y lo que él hace es utilizar el raciocinio de la tipografía para producir padrones en las piezas que hace, y al mismo tiempo él hace impresos y cerámica. Él hace como que él establece un diálogo entre tipografía y cerámica y artesanía, que es una cosa muy interesante, y él tiene como un trabajo, un debate muy consistente. Pues no es posible entender nada de eso si no hubiera un textito en la exposición que lo hiciera. Por otra parte, este trabajo de Fred Helley, que es uno de los mejores diseñadores de Brasil, que son invitaciones a un evento que ha tenido lugar en Cannes, y que discutía sostenibilidad y todo eso. Los ha impreso en hojas que caen en los árboles del Río de Janeiro con láser, pero muy precisamente, de forma que si pones contra la luz ves imágenes fotográficas increíbles. En algunos de esos, aquí se puede ver una sopa campo y cosas como esas, pero no se entiende que la idea de estas invitaciones es que sean devolvidas a la calle, a las calles, porque se van a degradar fácilmente, hacen parte del paisaje. O sea, que los árboles lo hacen, o sea, reciben la invitación y luego las ponen en la calle. Eso no se entiende si no tienes esta información por ahí, y por eso estas exposiciones son en efecto muy complejas de hacer. Esta es una exposición de los hermanos Campana, que son quizá unos de los más conocidos diseñadores de Brasil, que han intentado trabajar con arte, o sea, han intentado comisariar una exposición de arte en el Museo de Arte Moderno, y bueno, ellos trabajan con materiales del cotidiano, y trabajan con ellos de maneras muy diferentes, y por eso ellos mismos han hecho, por nuestra sugerencia, con que el título de exposición, que es casi invisible, fuera hecho con fibra de goma, ¿no? Con Durex, ¿cómo se llama? Exactamente. O sea, que ellos mismos han pasado como 2 días ahí haciendo eso, con proyección de los títulos y todo. Y esta exposición, que se llama Jardín de Infancia, tiene algo de Jardín de Infancia en sus propias leyendas. O sea, hay siempre algo que completar en las informaciones que ahí están. Y bueno, nuevamente el título ahí que se hizo con esta proyección, y sobre la proyección las campanas ponían uno a uno los trocitos de Durex. Bueno, este es un panorama muy breve de las principales exposiciones que hemos hecho, y
el principal ahí es mostrar que de alguna forma en ninguna de ellas nos hemos furtado a intentar con que